Tengo el honor de estar aquí junto a Adrián Zornoza y Juancho Moyá. Nos situamos oposiciones de Bombero Ayuntamiento de Valencia 2019. Juancho quedó el número 1 de la oposición y en el 2023 Adrián quedó el número 1 de la oposición. Así que estoy junto a los dos últimos números 1 de bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Y los dos pues fueron alumnos de Clogo. Así que ha costado un poquito juntarlos. Poquito, sí. Y nada, pero al final lo hemos conseguido. Así que nada, voy a ir preguntando un poco y se van a ir turnando las respuestas. Pero bueno, más o menos, ¿cómo estáis? Pues, hombre, yo muy bien. O sea, a ver, pues ya son 4 años de bombero y la verdad que inmejorable. O sea, no se puede estar mejor como estoy ahora. Bien, pues aprovechando estos meses para descansar y desconectar de todo lo que ha sido la oposición y recuperar pues cosas abandonadas, y muy contento, ilusionado porque vamos a empezar ya en muy poquitos días y con ganas de empezar esta nueva etapa. ¿Cómo te sientes, o sea, en este momento, ¿no? De que te dicen que eres bombero, pero todavía no has empezado, no sabes, estáis todos igual, no saben qué hacer con su vida ahora en estos 6 meses? Sí, a ver, por suerte yo sí que estoy trabajando de interino en otro servicio y por lo menos pues sigo teniendo ese contacto. Vale. Y lo que he hecho ha sido un poco obligarme a levantar el pie porque, claro, cuando terminas de la oposición vienes a tope. Necesitas, sí parece que el síndrome de Estocolmo un poquito, ¿no? Necesitas, si no mantienes ese ritmo de Despertarte a las 7 de la mañana, exacto, a no sé qué. Con un cafetazo enorme y entrenar, estudiar y volverte loco, parece que el cuerpo no se queda satisfecho. Entonces ha sido un poco obligarme junto pues eso, con mi pareja y mi familia y demás a retomar la vida. El chip. Sí, a obligar a liberar un poco la cabeza, a eliminar esa ansiedad permanente y bien, de momento bien. Sí que es verdad que por el hecho de tener también el trabajo, que quieras que no, tengo compañeros que pues solo estaban con la oposición, han terminado de opositar, no les está entrando dinero y claro, 6 meses, eres bombero, pero no eres bombero, pero no te entra nada, viene el verano y quieres salir y no puedes, pues bueno, hay de todo, ¿no? Se te junta el estado de ansiedad con esto. Entonces, bien, se lleva. Yo la verdad que de no momento está tan mal. No. ¿Y Juancho cómo fue? ¿También fue una espera larga? Pues parecía la suya, de hecho llevamos como vidas paralelas porque yo también era interino en Teruel, él en Huesca, yo en Teruel, o sea que Aragón nos une ahí. Y un poco lo que ha dicho, pues cuando acabas es como, y salen los resultados y sabes que eres bombero, no cabes en ti, pero claro, al día siguiente tu vida no ha cambiado, o sea, sigue siendo lo mismo, no eres bombero, aún estás ahí. Me decía un compañero que al día siguiente cogió la mochila de entrenar, cogió la mochila de estudiar, se la metió en el coche y dijo, nada, ¿y ahora qué hago? Sí, no tengo que hacerlo ya. No, pero yo recuerdo, o sea, después de la felicidad esa absoluta, yo me seguía levantando a las 7 de la mañana a ordenar mis apuntes. O sea, había algo ahí que claro, después de tantos años es muy difícil cambiar de golpe. Pero nada, nosotros tuvimos la suerte de que ya era un poco más cerca de verano y entonces, pues la verdad, me pegué un veranazo de descansar y eso. Hemos hecho una pequeña encuesta en redes a ver que la gente que quería preguntaros, porque claro, no es fácil juntar a los dos números 1 de la oposición y la gente quiere saber cosas. Vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo empezó todo? ¿Queríais ser bomberos de pequeños? ¿No? ¿Fue algo casual? ¿Conocíais a alguien? Yo sí, yo quería ser bombero desde pequeño, pero pequeñísimo, solo que no me lo planteé hasta más tarde porque en el colegio, en el instituto, como que siempre te plantean futuros universitarios, carreras. Yo no conocía a ningún bombero, no tenía amigos ni conocidos que fueran bomberos. Entonces era un poco como que te empujaba a la vida a estudiar una carrera, a elegir una carrera y tal. Y ya cuando con 18 años me matriculé en la universidad, pregunté por ahí para ser bombero y tal, qué carrera universitaria, y me dijeron que arquitectura técnica, que tenía que ver con... Y yo dije, pues venga, no me interesaba para nada la arquitectura, ni la construcción, ni nada relacionado con eso, pero me metí con 18 años y ya con 21, que es cuando ya puedes empezar a opositar, porque te tienes que sacar el carnet del camión y el de tráiler, y ya con 21 me dejé la carrera para dedicarme ya 100% a estudiar para digamos bombero. Que querías ser bombero, pero nadie te explicaba qué tenías que hacer para serlo. Exacto, o sea, es como que sí, yo quería, pero lo veía como algo que no estaba dentro de las posibilidades. No sé, es complicado de decir. Sí. Supongo que si ya conoces a alguien que sí, pero tú estabas en una época de cambio dentro de las oposiciones donde sí, era o sea, pero sí. vamos, yo desde pequeño sí que
sí Muy que lo bien. tenía, sí que lo tenía en Adrián. mente. Yo soy un poco más el caso contrario, más encaminado al futuro universitario, precisamente además con tema de construcción también. Yo me saqué ingeniería de caminos y lo que pasa es que siempre había sido una profesión que me parecía atractiva, pero no en el entorno de casa, bien por desconocimiento, porque tampoco pues eso, no conoces a nadie, nadie te puede explicar de qué va realmente y siempre lo percibes como algo de mucho riesgo, por lo menos en casa. Entonces es como que... Que no va contigo, ¿no? Sí, O sea, te a gusta, ver, pero no... conmigo iba, Sí, pero no... pero con quien me iba llevando no Ya, iba tanto, claro, ¿no? sí, sí. Entonces, de hecho, incluso cuando tomé la decisión de opositar, pues también generó algo de tensión en casa. Pero si tienes la carrera, si tienes todo, ¿por qué te vas a meter tú ahora a este follón? Pero es algo que siempre o te parece Atrae. atractivo o no. Sí, Y sí, a mí, sí, sí, yo sí. no era mi idea, porque ya te digo, no entraba, ¿cómo voy a ser yo bombero? Pero sí me parecía atractivo. Entonces, a nada que faltan esos ingredientes, ¿no? Que te juntas con gente que ya te informa, que ya ves en qué consiste el trabajo, las condiciones que tiene. Ya, ¿Acabaste la carrera? Sí, O acabé sea, la tú sí que carrera. acabaste la carrera y tú la Bueno, dejaste. Para ser bombero, aparte de estudiar mucho y saber estudiar, también hay que hacer mucho deporte y los dos hacíais deporte. yo deportes había hecho, toda mi vida he hecho deporte, me considero una persona deportista y sí que es verdad que antes de opositar hacía triatlón. De hecho, empecé a opositar haciendo triatlón y a las primeras pruebas, no, a las segundas que creo que fueron en Fuenlabrada, las físicas de Fuenlabrada, yo pensaba que estaba en forma y tal, hasta que llegas a unas físicas de bombero de Sí, serias estás fuerte, y, te sientes bien, pero lo que son las pruebas específicas no y sacas esa no, nota. te O... tocan la Claro. cara, Sí. pero muy fuerte. Y entonces me acuerdo perfectamente que volviendo de Fuenlabrada, que había suspendido las físicas, joder, estando en forma. Y me acuerdo que en el trayecto de vuelta te llamé. O sea, ya busqué, iba ya cabreado Y a y ver dónde llamé y puedo dije... entrenar yo que me pongan en Y forma. entonces en ese momento ya me dejé el Uf, triatlón y empecé en en Clockwork. Clockwork. Muy bien. Yo empecé con natación desde muy pequeñito, competí relativamente fuerte hasta, pues eso, hasta la adolescencia, luego me mantuve en una categoría que hay que se llama máster, que digamos que es un poquito menos exigente, es más para adultos, por decirlo así, que para gente que quiere seguir nadando, pero que no que era más compatible con la carrera, ¿no? Pero competí fuerte hasta más o menos en la edad de pues, la selectividad y tal, empezar a... Entonces, para empezar es un poquito, pues alguien quiere ser bombero o llegar a ser el número uno, hay que estudiar mucho y hacer deporte desde siempre y si no, pues ponerte cuanto antes a entrenar. Cuando os ponéis a estudiar, ¿cómo empezasteis a organizaros el temario? O sea, la pregunta es, ¿cómo empezar? Porque a nosotros nos pasa en la academia y hacemos charlas específicas para esto, porque la gente cuando empieza va muy perdida con el temario, muy perdida, porque el temario es muy amplio. Luego también os van a comentar, porque claro, Adrián sí que tenía un temario cerrado, que es el temario del IBASPE, pero cuando apositó Juancho el temario era abierto, es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, en la pregunta general, ¿cómo empezar a organizarse? Sí, aquí la clave yo El creo temario. también es importante porque puede valer el enfoque para una persona a lo mejor que esté opositando fuera de la comunidad, que tenga un temario más abierto todavía y se parecerá posiblemente más a lo que tuvisteis vosotros y nosotros es más para pues eso, temarios cerrados, que es machacar, machacar y machacar, así que todo tuyo. Es difícil, o sea, es difícil y todo lleva su tiempo. Yo creo que no hay una fórmula exacta de cómo empezar, de cómo organizarte. Simplemente es ir adaptándote tú a tus condiciones. No es lo mismo una persona que tenga 8 horas, 10 horas al día para dedicarle a la oposición que una persona que tenga 5. O sea, cada persona es un mundo y cada uno se tiene que organizar como puede. Fijaros, perdona, que ha dicho 8 o 5, no ha dicho 1 o 2 o 3, que algunos me dicen, no, yo es que voy a estudiar los sábados por la tarde, o sea, de 8 a A ver, 5 horas, no 4, sé, yo sí, pero no lo no, veo posible, pero bueno, o sea, hay de todo. casos hay Sí, pero casos. que hay que estudiar mucho. Sí, hay que estudiar mucho. Y no empezaría estudiando 10 horas, no, ni de coña. O sea, empezaría estudiando poco, 4 horitas, viendo que te vas sintiendo cómodo, sin cogerle asco al principio, porque como empieces con 10 horas, al primer mes ya vas a querer dejártelo. Entonces, pues poco a poco yo me lo organizaba una parte de temario específico, o sea, a lo mejor le dedicaba 3 horas al temario específico de bombero, 2 horas al temario de legislación y 1 hora callejero. Y eso lo fui ampliando al final ya poco de la oposición, que al final era 24 horas Sí, claro. de estudio. Pero yo lo organizaba así, y poco a poco, o sea, y muy poco a poco. No querer abarcar todo Algo, desde el principio. algo del Sí, temario sí. de IBASPE, que siempre es que son 2000 folios, vale. Sí. Si tienes que decir 2 temas o 3 temas por donde empezar,
donde empezar a lo mejor porque sean más agradables o menos o más bomberiles, ¿no? Porque a lo mejor cuando empiezas tienes más hambre de lo que te piensas que es el trabajo, que depende de cada uno, ¿no? Y depende también si has estudiado otras cosas, pero teoría del fuego, hemos pensado los dos el mismo, luego ese teoría del fuego es uno, luego también a lo mejor si quieres ver algo más de mecanismos de extinción o algo así porque esté más relacionado, aunque es un poco más denso, pero relacionados con los del fuego hay varios, construcción, ¿no? Construcción, yo creo que Y primeros auxilios, que también es denso, muy denso. es muy denso. Es muy Si denso. empiezas por esos... Tráfico, a lo mejor. A lo mejor de teoría del fuego y tráfico, Claro, porque ser los dos servicios, digamos, más llamativos, ¿no? En mi caso, lo que iba utilizando un poquito era, aunque me hubiera incorporado más tarde a la rueda de la academia, ir haciendo lo que se hacía en la academia. Yo, si esa semana se veía X tema, daba igual, porque al final te los vas a tener que meter todos. Te puede parecer más atractivo o no, al final lo puedes poner lo más dulce que quieras, pero te lo tienes que acabar. Estudiar el que has dado, estudiar, repasar lo que vas a dar y al final le vas a dar la vuelta. Eso y hacer test. Eso es. Test muchísimo, súper importante. Eso sí, importantísimo. ¿Utilizabais técnicas de estudio para estudiar? Pues yo bastante pocas. Yo soy bastante simple para eso. Yo me cogía el temario, lo resumía. Claro, yo tenía... es una técnica de estudio, resumirlo. Sí, pero que a lo mejor lo mío era más complejo en ese sentido porque nosotros, al ser un temario abierto, ya tenías que la primera fase era elegir qué temario te estudiabas. Claro, porque no tienes un tema. Claro, o sea, no era ve al IVASPE y te estudias el IVASPE. No había IVASPE. Era elige un temario que creas que tal. Y entonces yo lo que hacía era, me cogía un tema, por ejemplo, teoría del fuego. Me cogía un libro de teoría del fuego. Me cogía otro temario de teoría del fuego. Y lo iba completando, me hacía un resumen del primer temario y con otros libros me iba completando ese resumen. Una vez tenía el resumen hecho, no tocaba ya un libro para... Eso era lo que me iba a estudiar, lo del resumen. Es una técnica de estudio cuando no tienes un temario cerrado. No, pero puedes... si tuviera un temario cerrado, hubiera hecho resúmenes exactamente igual. Es tu forma de estudiar. Cada uno también depende de cómo... Y de hecho, cuando daba clase, le resumí para ellos el temario de diseño interior, que eran 80 páginas, en 5. Era mi reto, digo, con estas 5 tiene que estar todo. Y luego, cuando se iba acercando, cuando ya me sabía esas 5 páginas, me lo intentaba resumir en 2. Al final, para los últimos 2 meses antes de la oposición, tenía todo el temario, cuartillas de medio folio. Cada tema era una cuartilla. Es un trabajazo, ¿eh? Cuando ya das una vuelta, hay conceptos que ya los tienes tan claros que no hace falta ni que lo puedas saber. Por eso puedes hacer un segundo resumen o un tercer resumen porque ya te sabes lo... Claro, al final lo último que me dejaba eran, se puede decir que datos, frases muy concretas, pero claro, es un trabajo hay muchas horas. Muy largo, o sea, muy largo. A ver, IVASPE, uno de los problemas, porque yo sí, por ejemplo, yo apliqué lo que usaba en la carrera, un poco mi forma de estudiar a esto, pero es que esto es distinto. La forma que yo tenía en la carrera, digamos, era más parecido a lo que ha dicho Juancho, que es ir sintetizando cada vez más, pero me encontré con un problema en la oposición pues fue la de Alicante, que sin ser un examen con unas preguntas excesivamente difíciles en cuanto a concepto, había muchas que recurrían a la literalidad. Entonces el problema de un temario cerrado en este caso es que los resúmenes van muy bien para mantener frescura y darte sensación de agilidad, pero al final tampoco te puedes olvidar de que un tipo de pregunta que es muy recurrible por un tribunal es abro el IVASPE por la página 400, cojo un párrafo y cambio una frase. Entonces ya te he desmontado. Y no tienen por qué ser preguntas difíciles, ¿no? Que a veces cambia la cosa, cambia la forma. El temario cerrado se tiende un poco más a la literalidad y a memorizar un poco más. Sí, es más memorístico, me parece. Se parece más a... ¿Y alguna técnica de estudios para memorizar que usabas? Dime una. A ver, técnica de estudio, yo lo dividía en capas. Que eso lo hacemos mucha gente. Yo tengo compañeros que funcionan mucho con mnemotécnicas, con acrónimos, con dibujitos. Yo eso lo reservaba para ocasiones que no había forma de metérmelo por entendimiento. Yo intentaba comprender por qué ocurría todo. A veces eso con IVASPE es un poquito problema, porque no todo está muy claro de dónde sale ni por qué. Pero sí que tengo compañeros que les daba igual por qué fenómeno físico se propagara el fuego más rápido en una dirección que en otra. Se lo aprendían y ya está. Yo necesitaba entenderlo, porque una vez lo entendía, te da igual cómo te lo pregunte. Muchas veces incluso preguntas que están mal formuladas en el propio examen, dices, vale, creo que están pensando en esto y lo puedes hacer, ¿no? Entonces, técnica de estudio, yo lo que sí que hacía era, que va un poco acorde con lo que habéis dicho al principio, de cada vez dedicarle más horas, y no parece una tontería, pero es que luego para el supuesto va muy bien también, es que hay veces que hay apartados del tema que solo con aprender los títulos de los apartados, que son, o los subapartados, en qué se divide, no lo sé, pues... factores que afecten al fenómeno que sea. Y ya los propios títulos ya son una primera capa. Claro. Porque muchas veces las propias preguntas no va más allá. Una vez ya tienes eso dominado en forma de fichas o en forma de... Yo trabajaba mucho con el Excel en vez de con fichas, porque el Excel lo podía borrar y editar cada vez que hacía una pasada.
luego pues añades otra capita más y dentro de esos subapartados completas con un poquito más de información y al final lo de siempre, pues los datos y las frases frikis, que son cosas de autor que son, tampoco es que respondan a una lógica, sino que llega un momento pues que alguien ha puesto ahí 07 y es 07. También quería decir es que cada persona es un mundo. Claro, claro, eso es. Y lo que me va bien a mí, No a le va bien a otro otro. le va Yo lo veo en la fatal porque, academia, muchos que van con las tarjetitas, Exacto. sus cajas, todos Yo- no, yo- algunos sí, otros por no. ejemplo, el programa este de el Anki, que El Anki. yo lo intenté porque veía que todo el mundo usaba el Anki. A mí no Tenemos gente que ha probado la posición, no me gustaba. No, que me han dicho que esto lo han estudiado con su tablet, cogen la tablet, solo con la tablet, no han hecho nada. O sea, todo con la tablet. Y otros que no, que tienen un montón de folios, yo de hojas. Yo de soy hojas, o sea, y todos han entrado, Por eso, cada o sea, uno tiene que- su... Entonces es ir probando también. no hay algo así universal para todos. Eso.